Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención, esta madrugada surgieron los primeros obstáculos e inconvenientes para desarrollar el acuerdo de paz alcanzado, la tregua por los gobiernos de Israel y de Hamás. Esta mañana Israel está acusando a Hamás de querer modificar el acuerdo que fue anunciado con bombos y platillos ayer desde Qatar. Un acuerdo que apagaría los fusiles durante 6 semanas y que produciría, entre otras cosas, también el intercambio de prisioneros por secuestrados. Tuvo la mediación histórica de Qatar, que fue el país anfitrión. Se anunció el acuerdo en Doha. De Egipto y de Estados Unidos, a 4 días del fin del gobierno del presidente Biden. Esta madrugada Israel volvió a bombardear, mató a 71 personas con el argumento de que el cese al fuego empezaría el próximo domingo. La oficina del primer ministro Netanyahu pospuso indefinidamente la reunión en la que todo el gabinete israelí debe votar esa tregua, que es el paso siguiente. Están diciendo que Hamás está haciendo exigencias extorsivas de última hora, que es el inconveniente que se presenta en esta madrugada. Es decir, Israel podría no votar políticamente, administrativamente la tregua, hasta que Hamás aclare esos reclamos de última hora. La pactada sería una tregua de 3 fases, histórica para poner fin, o primer paso eventualmente para poner fin a una guerra que lleva 15 meses, 1 año y 100 días y más de 46.000 muertos. La primera etapa duraría 42 días, la segunda solo se va a negociar una vez termine la primera fase. Se pactó la liberación de 33 rehenes, entre los cuales hay niños, mujeres mayores de 50 años y enfermos. Israel se compromete a liberar prisioneros palestinos, aunque no se ha precisado todavía el número. Se habla de que podrían ser más de 1.000 esos presos los liberados. Así tenga inconvenientes estos de última hora de hoy, el acuerdo lo está celebrando mucho más rabiosamente la gente, los palestinos en la Franja de Gaza, sobre todo esos que fueron víctimas de los bombardeos una y otra vez desde cuando comenzó la guerra el 7 de octubre del año 2023, cuando Hamás atacó el sur de Israel, mató a 1.200 personas y todo ese desenlace es el que podría estar a punto de terminar. En Colombia lo celebra, como no, el presidente Gustavo Petro, diciendo que es una buena noticia para la humanidad y vuelve a ofrecer ayuda humanitaria y médica desde Colombia para los niños heridos y para los huérfanos de esa guerra. A propósito de guerras, en Colombia tenemos la nuestra. De esta no habla tanto el presidente Gustavo Petro. El último episodio es la identidad de la familia masacrada en el Catatumbo, en norte de Santander. En Tibú, anoche tarde, mataron a Miguel Ángel López, que era el dueño de la funeraria. Lo mataron, iba con su esposa, doña Zulay, y con un niño, con su hijo de apenas 6 meses, un bebé. Toda una familia masacrada. Iban en el carro fúnebre del pueblo cuando llegaron a la vía Tibú-Cúcuta, en un sector que conocen allí como La Llana, y fueron atacados a disparos. De ese atacante no se sabe mucho, sospechan que puede ser o disidentes de las FARC o el ELN. Esta imagen que ven ustedes es la última fotografía que se tomó el señor López con su esposa, que son las 2 víctimas, bueno, ellos y su bebé, las 2 víctimas de este último hecho terrorista. Dicen allí pudo ser el ELN, tema del cual el gobierno, el comisionado de paz, lanza un dramático ultimátum. Oti Patiño, que es el negociador del gobierno, les envía una carta a los comandantes del ELN notificándoles que tienen hasta este mes de enero para decidir si quieren o no reanudar los diálogos de paz en Colombia. Y les dice que el gobierno les ha tenido una tremenda paciencia, una infinita paciencia que no puede ser eterna, y que ya se dio cuenta que con el ELN en realidad se está negociando una paz atípica, porque el ELN sigue atacando, matando, secuestrando y dedicado a sus negocios del narcotráfico. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Vamos a hablar en segundos del Medio Oriente, de la guerra en Colombia, y desde hoy, 16 de enero, del aumento otra vez en el valor de los peajes en Colombia, 33 en total, que subirán a partir de esta mañana algo más de 5%, que es el incremento equivalente a la inflación del año pasado. Los 3 peajes de Bogotá-Villavicencio pasaron de costar 58.000 pesos a 61.000 pesos para carros particulares, un alza de 3.000 pesos, que por supuesto debe impactar los fletes. El de Pipiral quedó en 26.000, segundo incremento de los peajes este año. El primero había sido de algo más de 2%, no el último, porque a partir de abril
también subirán los peajes en un incremento que viene rezagado desde el 2023. Y han sido confirmados cambios en el gobierno del presidente Petro, que le pidió la renuncia al director de la DIAN, al doctor Villabona, que apenas llevaba 7 meses en el cargo, reemplazó a Luis Carlos Reyes. Y a Villabona le tocó bailar con la más fea. Le están echando la culpa del bajo recaudo en el gobierno, que en realidad, pues obviamente, venía de atrás. En 7 meses era imposible arreglarlo. Se va también el jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, que es el coronel Feria, que estuvo muy involucrado en el tema de las chuzadas a doña Marelvis Mesa, la niñera de Laura Sarabia. Lo va a reemplazar el coronel general ya Pedro Sánchez, que fue el hombre que lideró la búsqueda de los niños indígenas en las selvas del Guaviare. Y anoche tarde, hablando de cambios, el presidente Petro decidió nombrar a 2 profesores de la Universidad Nacional como codirectores del Banco de la República, ambos economistas, ambos, por supuesto, de la afiliación política del presidente. Ella es Laura Moisá, era la vicerrectora en la sede de la Universidad Nacional Medellín, recordada porque cuando se posesionó se juramentó en nombre de una Asamblea Nacional Constituyente, que por supuesto es una asamblea que ni existe ni existió. El segundo es César Giraldo, egresado de la Universidad de los Andes, pero profesor de políticas públicas, tiene una tesis sobre política fiscal en temas de Naciones Unidas, del Banco Mundial, Planeación Nacional y Ministerio de Minas. Ambos llegarán dentro de pocos días a coordinar las políticas antiinflación desde el Banco de la República. Y vamos a hablar en segundos del muy particular discurso del nuevo procurador de Colombia, Gregorio El Hash, que despidió a Margarita Cabello, diciéndole que seguirá siendo la procuradora del país, la de El Hash, la procuradora en cuerpo ajeno. Obviamente un mensaje que entienden en el gobierno, que a propósito la buena noticia para el presidente Petro es que posesionó en la Casa de Nariño al nuevo magistrado Polo de la Corte Constitucional, con la esperanza de lograr inclinar la balanza ahora que viene una decisión sobre la reforma pensional. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos esta madrugada en Venezuela. El dictador Maduro liberó a Carlos Correa, un defensor de derechos humanos que había sido apresado en la andanada de la semana pasada, la víspera de la posesión de la transición, que no fue del poder, en el gobierno de Venezuela, que sigue en crisis diplomática. Esta mañana también Países Bajos redujo su número de diplomáticos, producto en retaliación de lo que había hecho Maduro 48 horas antes. Son las 6:08, es un gusto saludarlos. Controlado el incendio de Chingaza, descontrolado el incendio esta mañana del páramo de las Alfombras en el departamento de Boyacá. Aquí está lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. It's a very good afternoon, because at long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Israel y Hamas acordaron una tregua que arranca el domingo. Los palestinos celebran en Gaza mientras las familias de los secuestrados israelíes aguardan con esperanza su regreso. Qatar, la República Árabe de Egipto y los Estados Unidos se complacen en anunciar el éxito de los esfuerzos conjuntos de mediación para alcanzar un acuerdo entre las partes en conflicto en el territorio de Gaza para intercambiar prisioneros. El presidente Gustavo Petro reaccionó frente al cese al fuego entre Hamas e Israel. En su cuenta de X, con un video de unos niños palestinos celebrando la noticia, aseguró, abro comillas, qué bella la alegría de los niños, qué lindo el llanto y las risas de alegría del niño por la vida y por la paz. Herodes ha sido derrotado. Cierro comillas. Israel bombardea Gaza y mata 71 gazatíes tras el anuncio del acuerdo de alto al fuego. El acuerdo comenzaría a regir el domingo 19 de enero, pero menos de 12 horas después de anunciado, el primer ministro israelí acusa a Hamas de hacer exigencias de último minuto y dice que no va a someter el acuerdo a votación en Israel mientras Hamas no abandone sus nuevas demandas. Hamas asegura que no ha hecho tales peticiones y que mantiene el acuerdo anunciado ayer miércoles. Colombia amanece con una nueva masacre. Se trata del dueño de una funeraria en Tibú, quien fue asesinado junto a su esposa y su pequeño hijo de 6 meses cuando se transportaban en el sector conocido como La Llana. La familia iba en el carro fúnebre de la empresa cuando fue atacada a disparos en esa zona en la que hay presencia del ELN y las disidencias de las FARC.
Más de 147 hectáreas resultaron quemadas luego del grave incendio forestal en el Parque Natural Nacional de Chingaza. Allí la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, entregó detalles del proceso de recuperación de la vegetación nativa. Pero con un polígono de afectación de 250 hectáreas. Mientras que Natacha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá, confirmó que no hubo afectaciones graves a la infraestructura y por eso no se complicó la prestación del servicio. Y ya pues procederemos a hacer las labores de cerrar esta fase del incendio y posiblemente después avanzar en la recuperación de las áreas. En medio de la incertidumbre por el nivel de los embalses en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la advertencia de la personería no coincide con las cifras que tiene el distrito. Según el mandatario, la capital del país está mucho mejor preparada que hace un año cuando había incertidumbre por el nivel de Chuza y San Rafael. Los estimados que tiene la personería sobre el riesgo de que el sistema Chingaza llegue a un nivel crítico en el mes de marzo, es decir, alrededor del 22%, según lo que he informado, no coincide para nada con los estimados que tiene el equipo técnico del acueducto, que proyecta que en el peor de los casos estaríamos en 30%, es decir, 8% por encima de ese nivel. El valor de los peajes en Colombia ya tuvo su segundo incremento en el año a partir de la madrugada de este jueves 16 de enero. Los nuevos precios de los peajes oscilarán entre los 10.800 pesos y los 18.600 pesos para los vehículos tipo 1. Mucha atención que hay cambios en la jefatura de la Casa Militar encargada de la seguridad del presidente y en la dirección de la DIAN. Son los primeros cambios que define el presidente Gustavo Petro tras las 2 jornadas de cónclave con sus ministros. El primero en su círculo más cercano confirman desde Casa de Nariño que el coronel de la policía, Carlos Feria, saldrá del cargo de jefe de seguridad del presidente y su familia en los próximos días. Quien suena para su reemplazo es el general de la Fuerza Aérea, Pedro Sánchez, el jefe de la operación del rescate de los hermanitos Mucutuy y comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. El otro cambio es el director de la DIAN, Jairo Villabona, a quien el presidente Gustavo Petro le solicitó la renuncia, entre otros motivos, por el bajo recaudo tributario de los últimos meses. Voy a comenzar a ejercer la función que me encomendó el Congreso de la República después de ser ternado por el señor presidente de la República. Llegó a su fin el periodo como procuradora de Margarita Cabello, posesionada en enero del 2021, quien estuvo a cargo de la Procuraduría y según lo ha manifestado en varias ocasiones, esta Procuraduría estuvo enfrentada con el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien sugirió eliminar la Procuraduría. En el acto protocolario, la procuradora saliente aseguró que los próximos 4 años serán de una buena administración, mientras que Gregorio El Hach resaltó la labor de Margarita Cabello en la Procuraduría. Y aquí le vamos a entregar un resumen ejecutivo de todo el empalme que se hizo, un trabajo perfecto de empalme, con amistad, con buena relación, con un viceprocurador encargado de hacerlo por parte nuestra y con un equipo muy competente de parte del señor procurador. Hay preocupación en el país por el estado de los contratos de los prestadores de servicio. La senadora verde Angélica Lozano hizo un llamado para que se garantice la estabilidad laboral de estos contratistas, a quienes tanto en diciembre como en enero diferentes entidades públicas no les han girado los recursos de sus honorarios. Una velita por los contratistas de servicios que no saben lo que es una prima navideña, que en enero y de pronto hasta en febrero van a trabajar varias semanas gratis, pedaleando y esperando que por fin arranque su nuevo contrato. La reforma pensional es hasta ahora la única de las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro que ha logrado pasar por el Congreso de la República y propone la creación de un sistema de pilares en el cual habrá mayores subsidios a los adultos mayores sin pensión y que será administrado mayoritariamente por el Estado a través de Colpensiones. El plazo para que los colombianos de mayores ingresos que están afiliados a Colpensiones elijan a una administradora privada o a CAI. El presidente de Asofondos, Andrés Velasco. Este jueves 16 de enero del año 2025 se cumple el plazo para que los trabajadores formales colombianos que devengan más de 2.3 salarios mínimos, o sea, 3.274.050 pesos al mes, elijan su ACAI. En un mega operativo simultáneo en más de 100 cárceles del país, el IMPEC incautó más de 700 celulares, pólvora, licor y hasta armas artesanales. Todo esto en un plan contra la extorsión. Habla el director del IMPEC, coronel Daniel Gutiérrez. Y poder a través de las investigaciones determinar cómo ingresan, cuáles son las redes criminales, quiénes son los autores intelectuales, los materiales y cómo es que están ingresando los teléfonos y para qué son utilizados, que finalmente es para la extorsión. En su condición de nominado para ser el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio llegó al recinto del Comité de Asuntos Exteriores del Senado. Es el mismo Marco Rubio que rechaza el retiro de Cuba de la lista de países que respaldan el terrorismo por su apoyo, dice, a grupos terroristas colombianos. The FARC, which is,
En primer lugar, las FARC, es decir, los elementos de las FARC y el ELN en Colombia son organizaciones narcoterroristas. Empezaron como organizaciones ideológicas y resolvieron que son marxistas, pero quieren ganar dinero vendiendo cocaína. Han tenido el apoyo total del régimen cubano durante toda su existencia. No entró en detalle sobre si inmediatamente buscará revertir la decisión de la administración Biden, pero sí fue implacable con el régimen. Venezuela, sadly, is not governed by government. It's governed by a narco-trafficking organization that has empowered itself of a nation state. Desde Caracas, Nicolás Maduro ordena preparar y aceitar los fusiles ante amenazas criminales de Álvaro Uribe e Iván Duque desde Colombia, y adicionalmente pide a la Fuerza Armada mantener la vigilancia constante en los pasos fronterizos. No bajemos la guardia, mantengamos todos los planes que nos llevaron a la victoria contra el fascismo y el uribismo. Tomemos en serio las amenazas criminales del narcoparamilitar Álvaro Uribe e Iván Duque. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que una peligrosa oligarquía se está creando en su país durante el discurso de despedida emitido ayer en la noche. The dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence. Biden dijo que los estadounidenses están siendo enterrados bajo una avalancha de información errónea y desinformación y que le preocupa la peligrosa concentración de poder en manos de pocos ultrarricos. Americans are being buried under an avalanche of misinformation and disinformation, enabling the abuse of power. Jefferson Lerma, mediocampista colombiano, salió lesionado en el minuto 20 del partido entre el Crystal Palace y Leicester City en la Premier League. Lerma fue sustituido, según, por molestias musculares. Por su parte, John Jair Durán regresó a la convocatoria del Aston Villa tras cumplir una sanción de 3 partidos por una expulsión en diciembre. Sin embargo, no participó en la victoria 1-0 sobre el Everton. En España, Luis Javier Suárez marcó el gol por la Copa del Rey. Sin embargo, su equipo, el Almería, cayó 3-2 ante el Leganés.